Sean bienvenidos, soy la doctora Jimena Aguilar y hablaremos de fisiopatología. La fisiopatología proviene de vocablos: fisiología, que se refiere a las funciones del cuerpo humano, y patología, de patos, enfermedad, en relación a aquellos cambios estructurales funcionales que se producen a nivel de las células, tejidos y órganos que causan o son causados por una enfermedad. La fisiopatología estudia aquellos procesos fisiológicos alterados en situación de enfermedad. La fisiopatología nos permite explicar el origen y el significado de las manifestaciones clínicas de una enfermedad, es decir, de los síntomas y de los signos. Nos permite conocer el curso anómalo de los procesos vitales, esos procesos fisiológicos, esos mecanismos fisiológicos alterados en situación de enfermedad. Esto a nivel molecular, celular, orgánico, sistémico. La fisiopatología se relaciona con la mayoría, si no es con la totalidad de las ramas de la medicina, al ser una disciplina que proporciona las bases científicas de la práctica médica. La fisiopatología es la base de la medicina interna. Es importante recordar lo opuesto a enfermedad. En fisiopatología hablamos mucho de enfermedad, puesto que identificamos, entendemos, comprendemos esos procesos fisiológicos en situación de enfermedad. Ahora, la salud es un estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. La salud es una situación de equilibrio y oscila entre unos límites muy amplios que son muy diferentes para cada individuo. Cuando se produce el desequilibrio, este desequilibrio puede ser producido por un agente externo que actúa sobre el organismo, generando estrés. Y el organismo reacciona mediante ajustes fisiológicos específicos para cada estímulo. Esto con la finalidad de restablecer el equilibrio. A esto se denomina adaptación. Nuestro organismo tiene capacidad de adaptación y de desarrollo de mecanismos de compensación a esos cambios ambientales, variaciones anatómicas, fisiológicas que se han alterado. Algunos mecanismos de compensación son, por ejemplo, la hipertrofia cardíaca, el incremento de la filtración glomerular, el incremento del gasto cardíaco, etc. Un mecanismo de compensación es el incremento de la frecuencia cardíaca, que es mediado por la estimulación del sistema simpático. En situación de disfunción cardíaca con disminución del gasto cardíaco, el corazón incrementa esa frecuencia para restituir esa volemia y lograr la restitución de las necesidades de oxígeno y de otros nutrientes a nivel del propio órgano y de manera sistémica. En la disfunción cardíaca, otro mecanismo de compensación tardío es la hipertrofia ventricular, que tiene la finalidad de restituir el gasto cardíaco necesario para que ese corazón cumpla sus funciones. En esta imagen podemos identificar otros mecanismos de compensación en la disfunción cardíaca, como la secreción de angiotensina 2, la secreción de norepinefrina, la secreción de óxido nítrico, la secreción de aldosterona, endotelinas, vasopresina. La enfermedad. Cuando hablamos de fisiopatología estamos hablando o nos referimos a un sujeto enfermo. Y la enfermedad ha sido conceptualizado como un padecimiento que puede ser agudo o crónico, que se adquiere con el que nace una persona y que genera disfunción fisiológica en uno o más sistemas. Cuando hablamos de enfermedad debemos también hablar de factores etiológicos, que son las causas de las enfermedades. Y esos factores etiológicos podemos clasificarlos en biológicos, en referencia a virus y bacterias, fuerzas físicas,
como los traumatismos, quemaduras, radiación, etc., sustancias químicas como venenos, alcohol, alteraciones genéticas y alteraciones nutricionales. La patogénesis se refiere a aquella secuencia de acontecimientos celulares y tisulares que suceden desde el momento que se ha producido el contacto inicial con el factor etiológico hasta la expresión de la enfermedad. La enfermedad tiene un curso clínico, pues el organismo puede reaccionar de diferente manera. La enfermedad puede hacer imposible la vida, como en el caso de la enfermedad letal. La enfermedad puede entorpecer la vida de la persona de manera temporal, como en el caso de la enfermedad curable. La enfermedad puede causar una limitación definitiva, como el caso de la enfermedad incurable. La enfermedad se manifiesta por un agente causal patógeno que origina una respuesta o una reacción orgánica. Frente a la enfermedad, nuestro organismo reacciona cumpliendo las leyes vitales, reacciona de manera total, es decir, frente a la enfermedad, nuestro organismo reacciona como un todo. Nuestro organismo tiene una característica de reaccionar de manera espontánea frente a un agente causal patógeno. La finalidad de la enfermedad no es conservar la vida, sino perpetuar la especie del agente etiológico, del que ha generado el estrés. La patocronía estudia la enfermedad en el tiempo. La patocromía tiene fases, la fase de comienzo, la fase clínica y la fase de terminación. La patocronía de patos, enfermedad o sufrimiento, y cronos, tiempo, es decir, estudia las fases evolutivas de la enfermedad. La fase de comienzo, clínica y terminación. La fase de comienzo presenta el periodo de latencia. En esta fase se identifican los prodromos o síntomas prodrómicos, generales, inespecíficos, como mialgias, artralgias, malestar general, que se presentan en gran parte de las enfermedades. Los prodromos también se los puede conceptualizar como el conjunto de fenómenos de carácter inespecífico que preceden a la aparición clínica de la enfermedad, es decir, no son característicos ni específicos de ninguna enfermedad. La fase clínica. En la fase clínica, el individuo se manifiesta como enfermo. Aparecen los signos patognomónicos, es decir, los síntomas característicos de la enfermedad. Dentro de la fase clínica se hace una clasificación de esta fase o según su evolución. La enfermedad puede ser continua si los síntomas se presentan sin interrupción, puede ser fluctuante si los síntomas presentan remisiones, puede ser intermitente si los síntomas aparecen y desaparecen, pero de manera periódica. Pueden ser recurrentes cuando los síntomas aparecen y desaparecen sin un periodo constante. Aquí tenemos un ejemplo de una enfermedad eruptiva muy frecuente en la niñez, la varicela. Podemos identificar el agente etiológico, podemos identificar también el tiempo de incubación, podemos caracterizar el cuadro clínico, identificar las complicaciones y posteriormente llegar hacia un diagnóstico y proponer un tratamiento. Según la duración de la fase clínica, también podemos clasificarla como agudas, subagudas y crónicas. Durante la fase clínica identificamos fases que son consideradas como típicas y también atípicas. En esta imagen identificamos una patología muy frecuente en nuestro medio. Es un proceso inflamatorio pulmonar de origen infeccioso. Nos referimos a las neumonías. Las neumonías, según su curso clínico, pueden ser típicas y pueden ser atípicas. Las típicas
Se caracterizan porque clínicamente tienen un comienzo agudo, el paciente se encuentra febril con 38.5 grados centígrados, presenta escalofríos, dolor costal y tos productiva. La etiología pues es el Streptococcus pneumoniae, Piógenes aureus, Haemophilus influenza. Si a ese paciente le tomamos una radiografía, podemos identificar una afectación lobar definida, imagen radiográfica descrita como opacidad pulmonar, se debe a la confluencia de acinos consolidados. Por otra parte, tenemos un curso clínico atípico, por ejemplo, la neumonía atípica. Su comienzo es gradual, no presenta fiebre o el paciente puede presentar febrícula, presenta dolor de cabeza o cefaleas, mialgias, artralgias. La tos es seca pero persistente. Si uno solicita una radiografía de tórax, puede identificar lesión difusa, multilobar o en ambos pulmones, a lo que se denomina vidrio esmerilado. El agente etiológico es diferente. Por ejemplo, tenemos a Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Chlamydia psittaci y Legionella pneumófila, además de otros virus como influenza, parainfluenza. Durante la fase clínica se presentan las complicaciones, es decir, una segunda enfermedad a partir de una enfermedad que se encontraba manifestándose. Es decir, en el caso, por ejemplo, del paciente con neumonía, puede presentar una complicación que puede ser un compromiso renal, una insuficiencia renal, o podría presentar también una infección urinaria a través de la vía hematógena, y muy peligroso para el paciente. O en esta etapa también se presentan las metástasis, que son nuevos focos, pero de la misma naturaleza que el primitivo, y que se encuentran en otro lugar distante. Esto especialmente en el caso de las neoplasias. En la fase clínica es importante recordar que es posible que se presenten las complicaciones, y esas complicaciones pueden llevar a desenlaces fatales del paciente. Si volvemos a hablar del curso clínico de la enfermedad, entramos a la tercera fase o la fase de terminación. En esta fase, esa terminación puede ser favorable o desfavorable, ¿no? Puede ir hacia la curación completa o hacia la muerte del paciente. Las enfermedades pueden ser clasificables de diferente manera. Si utilizamos el método temporal, las enfermedades pueden ser agudas y crónicas. Si utilizamos el método sinóptico, pueden ser enfermedades congénitas o adquiridas, colectivas o individuales. Si utilizamos el método etiológico, enfermedades virales, genéticas, bacterianas. El método anatomoclínico, enfermedades cardíacas, renales, hepáticas. El método sintomático, las enfermedades disneicas, poliúricas, etc. La semiótica es la ciencia que estudia los síntomas y signos de la enfermedad. Aquí tenemos algunos ejemplos de signos y síntomas. Signos tienen carácter objetivo, síntomas tienen carácter subjetivo. Síntomas, náuseas, pérdida del apetito, somnolencia. Signos, algo objetivable. Temperatura, ictericia, taquicardia, retraso en el crecimiento, etc. ¿Qué es un síndrome? En fisiopatología hacemos diagnósticos sindrómicos. Y para eso es importante recordar que síndrome es un conjunto de manifestaciones, es un conjunto de signos y síntomas que suelen aparecer agrupados y suelen deberse a una lesión o trastorno funcional común. Un síndrome puede estar causado por varias enfermedades. Por ejemplo, acá tenemos un síndrome de disfunción cardíaca que presenta algunos síntomas y algunos signos. Un síndrome obstructivo respiratorio que presenta signos y síntomas. Diagnóstico. Cuando tratamos a un paciente, la realidad es indagar y llegar a un diagnóstico para determinar la naturaleza de la enfermedad. Y llegamos a un diagnóstico a través de fuentes de información que son los síntomas y los signos. Los síntomas
se refieren a aquellos trastornos subjetivos que son experimentados y expresados por el enfermo. Los signos son los trastornos objetivos, observables, verificables, que presenta el enfermo y que puede ser identificado, analizado por el médico. Síndrome, conjunto de signos y síntomas característicos de un estado patológico. El diagnóstico puede ser un diagnóstico directo y un diagnóstico diferencial. El diagnóstico directo, cuando el síndrome es bastante claro y definido. El diagnóstico diferencial se obtiene a través de la comparación. Se compara cuadros clínicos con aquel conocimiento teórico que uno tiene de diferentes enfermedades. También el diagnóstico puede ser presuntivo, es un diagnóstico inicial, hipotético, orientador, y un diagnóstico definitivo, es el diagnóstico final. En el diagnóstico definitivo tenemos también el apoyo diagnóstico de pruebas de gabinete y de laboratorio. El pronóstico. Es importante predecir el curso de la enfermedad y eso lo realizamos a través del pronóstico. El pronóstico, según la gravedad de la enfermedad, puede ser leve o puede ser grave. Grave, cuando las lesiones que presenta el paciente puede llevarlo a la muerte. Trastornos ligeros que ceden en poco tiempo en la situación de pronóstico leve. También el pronóstico puede ser explícito, cuando se conoce el futuro con cierta seguridad, o puede ser reservado, ¿no? Cuando no hay elementos que nos permitan predecir la evolución de la enfermedad. El tratamiento. El tratamiento de una enfermedad puede ser un tratamiento dirigido al agente causal, tratamiento etiológico. Puede ser profiláctico como medida de prevención. También puede ser un tratamiento específico cuando se identifica el agente causal y está totalmente dirigido a la erradicación de ese agente. O inespecífico, también llamado tratamiento común, por ejemplo, la utilización de antibióticos de amplio espectro. Gracias, hasta pronto.